nos estén viendo, nuestros amigos de Qué Chingados. Pues en esta ocasión estamos con Abigail, ya una asidua de este programa, hablando de una cosa que hemos visto que les ha gustado mucho, que son las colecciones editoriales que se encuentran en los puestos de libros. Vamos un poco a hablar sobre cómo conseguirlas, cómo no se maten entre ustedes para conseguirlas, pero también las novedades que hay en este año y para que no se vayan perdiendo. Pues muchas gracias por estos minutos, Gracias a ti. Abigail. Y pues en primer lugar que me pudieras un poco contar de esta colección de mitos nórdicos que acaban de Sí, sacar. sí, fue uno de los primeros proyectos de RBA en México, pensada totalmente para jóvenes, conformada por 60 tomos, ya va bastante adelantada porque son colecciones que duran un año, ¿no? Porque como los primeros tomos los primeros tomos se colocan cada 15 días y el resto de los tomos, a partir del número 8, se van colocando semanalmente, a manera de que la colección de 60 tomos dure hasta el siguiente año. Un poco como dándoles a los chicos probaditas para que se vayan enamorando más de la colección. Y esa colección lo que tiene es que tiene personajes, ¿no? Todos los personajes que han formado parte de la mitología nórdica, y después los tomos también se van adentrando a situaciones que cada personaje va llevando a cabo. Y después los últimos tomos también tienen que, ya enlaza, ¿no? Como que enlaza personajes, situaciones y completa la historia, ¿no? Es una colección muy bonita, de gran formato, pasta dura, papel hermoso, ahuesado, pero que gracias a los tirajes de estas colecciones es que los precios de esos libros son bastante accesibles, porque no hay libros mayores a 199 pesos. ¿No? Y si tú ves el formato, no es pasta blanda, es formato de colección. Entonces es lo que les atrae a los chicos. También que esté cada semana les da oportunidad, como quien dice, de reunir el costo, ¿no? Y se ha hecho una cosa muy bonita con los chicos, porque haz de cuenta que esa de mitos nórdicos está dedicada, o no dedicada, pensada más para jóvenes, pero sobre todo varones, ¿no? Porque es aguerrida, tiene que ver con la cosa aguerrida, con cosas así, y ahí los chicos varones se enganchan más. Posteriormente se lanzó la colección de historias maravillosas, que esa tiene poquito, tiene 2 meses que salió, y esa colección está más pensada para mujeres, para femeninas, ¿no? Por las historias, porque son historias como más románticas, de personajes más con ideales, más idílicas, ¿no? Sí. Entonces, igual, la lógica es la misma, son 60 tomos que tú encuentras en el puesto de revista cada 15 días y a partir del número 8 cada semana, ¿no? Entonces estamos como dándole a cada perfil un poco una propuesta, que lo que hacemos es que lo distribuimos, el 80% del tiraje se distribuye en puestos de revistas de toda la República. Y en algunos puestos cerrados se va el resto del tiraje, pero está pensada para estos lugares que están colocados en los barrios, en las colonias, en los sitios desde el más pequeño hasta el más grande en toda la República. Por eso es que pensamos que los chicos pueden tener acceso a ese material de manera fácil, rápida y accesible. Claro. Sí estaba viendo que vienen mitos nórdicos Thor y como sus aventuras. Sí, la Morgana. Ajá. Y toda su historia, y primero disecciona como al personaje, ¿no? Hay libros que diseccionan al personaje, dónde nació, quién lo crió, cómo se formó, y ahí te dejan picado, ¿no? Como que dices, wow, qué personaje tan interesante. Y luego, en otra parte de los tomos, te cuentan con quién interaccionó, por qué hizo, a qué contribuyó, con qué contribuyó a toda esa formación, ¿no? Sí, es súper bonita, porque además tú lees el listado y dices, no, pues es que Morgana aparece en 4 títulos. Sí, pero es distinta Morgana la que miras, ¿no? Es como si pusieras al personaje y cada tomo te fuera dando como una parte distinta del personaje y del mito. Es muy bonita, es una colección muy bonita.
Sí, a mí me llamó la atención ahora que estaba viendo el catálogo, Sí. precisamente que además me recordó precisamente con el timing de lo de los Avengers, de que están Ajá. sacando como las películas de Thor y Ajá, todo eso, ¿no? sí. Es que los personajes en sí mismos tienen una fuerza muy fuerte. Y aquí, por ejemplo, el primer libro que vendimos en un lugar que tenemos, el primer libro que se vendió fue uno de esa colección. El Mm, que se vendió, no que se rentó, se vendió, fue un libro de esa colección. Porque el ah, chico lo encontró y dijo, yo lo quiero. ¿La conoces la colección? No, pero me gusta el personaje. El personaje desde que soy chiquito me atrae. sí, Entonces quiero saber más de él y se lo llevó porque el libro estaba así sellado y eso. Se lo voy a venerar. Bien sí, bonito. Son colecciones muy pensadas, es lo que tienen. Que esa parte de RBA, que son los coleccionables, tienen todo un comité editorial que está como pulsando que sí les atrae, ¿no? Que se busca, que se espera. Son colecciones muy hechas, sí. como muy leídas, como que leen mucho al lector. Ajá, ajá. Y por otra, bueno, de una vez nos aventamos todas las de este año De RBA. que Ajá. están sacando. Hay otra de Gredos. La de Gredos, que sí, ese es para otro público, Sí, un completamente. público que además ya ha tenido acceso a esa colección, pero que a veces suele pasar, porque mira, lo que pasa con esas colecciones es que los primeros tomos sí se tiran hasta 60,000 ejemplares, 80,000. En el caso de Gredos y Grandes Pensadores, ha habido tomos que se tiran, los 3 primeros títulos, se tiran 80,000 ejemplares para poder llegar a... Pero es como un conito, ¿no? Primero tiras eso y después ya se va perfilando perfectamente bien dónde es que se está vendiendo la colección y entonces los tirajes van decreciendo. Ujú. Entonces sucede mucho que la gente se queda sin algunos tomos o porque vino también para el lector alguna situación personal y ya no los pudo seguir adquiriendo. Hubo lectores que a lo mejor solamente dijeron, no, pues yo nada más voy a comprar el 1, el 5, el 10 y después de revisarlos, leerlos, quiso tener la colección. Entonces la colección se vuelve a colocar para aquellos lectores que o quieren completar su colección o quieren empezar la colección o bien quieren regalar la colección. Son colecciones muy bonitas, de verdad son colecciones para tener en el librero de gran referencia, porque además esa de Gredos, justo lanzaron la colección, esta colección para puesto de revista coincidió con los 40 años de haber sido creada en su Mm, momento por Editorial Gredos, que era independiente. Ella no sí. formaba parte de RBA. RBA la compró posteriormente y vieron que era una colección, porque tú antes Gredos la podías comprar en la Ciudad de México, por ejemplo, pero los tomos te costaban 1,000 pesos, Sí, 700 pesos. Y formar la colección de los 60 tomos, que no tenía 60 tomos, tenía bastantes más, pues tenías que tener así un dineral. Las librerías ni la podían comprar porque no tenían público. Y entonces lo que hizo RBA fue, bueno, lancemos esta colección a los 40 años de haber sido lanzada y que mucha gente como que se quedó con ganas de tenerla. Yo cuando era estudiante la veía y jamás aspiré a tenerla porque era muy cara. sí era bonita, pero también Exacto, ¿te también muy acuerdas? cara, Es ¿no? que la veías y decías, yo la quisiera tener, a lo mejor no la voy a leer, pero sí la quisiera tener, pero era imposible Hasta la comprarla. tenían atrás del Exacto, mostrador para que no exacto, se la casi, robaran. exacto, sí, sí, sí. Por ejemplo, hay una péndulo, era librea péndulo, sí la tenía completa, pero sí, era así como que me deja ver ese libro y no le quitaban el retráctil, por supuesto, porque a ellos les costaría mucho si el libro se perdiera. Y eran libros susceptibles de robo por lo caro. Y entonces ahora lo que hace RBA es ponerlos a un precio accesible de 89 pesos. El libro más caro cuesta 199 pesos y la edición vale la pena. Porque es el mismo libro que 40 años atrás costaba, pues, algo que no podíamos pagar en un México de 40 años, de hace 40 años, ¿no? Sí. Entonces, por eso la colocaron. Entonces, al principio, todo el semestre, RBA lanzó colecciones para perfiles distintos y que no se canibalizara también la colección y el lector y todo. O sea, como que lo tiene muy pensado. Y Gredos es una colección maravillosa, maravillosa, pero ya para un público más adulto, más así, ¿no? Que quieres tener tu biblioteca, quieres consultar de vez en cuando. No esta cosa que voy a ir por mi tomo porque me voy a leer ¿no? Sí, No, sino que la quiero tener como casi casi como objeto de veneración, casi casi, ¿no? Uh-huh. claro. Y esta colección de Grecia y Roma son puros antiguos. Sí,
de Grecia y Roma? Exactamente, ¿Cómo está sí, más o menos? sí. Esa sí tiene que ver todo con todo lo de Roma y Grecia. De hecho, pensábamos hacer un lanzamiento bonito, nada más que no se pudo porque ahí tenemos que leer bien qué pasa con gobernación, pero lo que queríamos era, haz de cuenta, que fomentar a los chavos que compraran los libros para entender un poco más toda esa parte del mundo. Qué sucedió, por qué decimos que de ahí tenemos nosotros raíces, por qué la cultura siempre te remite, cualquier movimiento cultural te remite a Grecia y a Roma, ¿por qué no? Entonces queríamos que los chavos fueran a comprar los primeros tomos e hicieran videos de qué me da a mí Grecia, ¿no? O sea, ¿por qué me tendría que interesar Roma? ¿Por qué me tendría que interesar a mí Grecia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién se formó ahí? ¿Por qué tanta veneración a esto, no? Y entonces decíamos, al video o a la cápsula o a la propuesta más creativa, mandarlos a Grecia y a Roma para que vean, ¿no? La magnitud del mundo. ¿Por qué? Porque además cuando tú ves todo eso, que estás ahí, dices, ya entendí, ¿no? ¿Por qué aquí se pudo formar? Porque todo converge en ese sitio, porque esas grandes mentes pueden estar tan vigentes hoy, ¿no? Porque era una cultura muy abierta, porque era una cultura de avanzada, porque era una cultura que de veras tenía la convicción de proponerle al mundo o dejarle al mundo un legado, ¿no? Pero tenían una formación pues muy sólida. Formaban seres humanos, pero también formaban intelectuales, pero también formaban, ¿no? Sociedad. Sí. Entonces, esa colección intenta eso. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde venimos? ¿De dónde te sale que esto es cultura, ¿no? ¿Por qué vamos a decir que esto culturalmente es algo interesante? Pues porque hay una cosa ahí que nos heredaron y que estamos ligados a ellos. Entonces, teniendo la colección, te das cuenta de por qué. ¿Por qué el potencial de esos personajes? ¿Por qué el potencial de ese mundo greco-romano, ¿no? Sí, pues está interesante. Sí. Pero también estaba viendo un poco hablando del mundo grecorromano y de los griegos, que les era muy importante esa frase de mente sana en cuerpo sano. Ajá. Hay otra colección que se llama Evolución Humana. Sí, esa es súper, esa es de Salvat. Esa es de Salvat. Que haz de cuenta que Salvat y RBA son las editoriales que hoy por hoy, bueno, y Planeta de Agostini también tiene como una parte editorial que coloca que son colecciones, le llaman colecciones masivas, ¿no? Que son colecciones que se colocan en los puestos de revistas. Entonces, esta colección de Salvat es una colección muy bonita porque además, pues el tema de la evolución humana ha tenido cambios importantísimos en los últimos 20 años, ¿no? Porque se han hallado, gracias a la tecnología que se ha desarrollado, los arqueólogos han tenido como más herramientas para descubrimientos, para interpretación de esos descubrimientos, para, pues no sé, para explicarnos un poquito mejor todo lo que tenemos enterrado en la historia, ¿no? Entonces, esa colección se hizo, esa colección es nuevita. Se formó igual un gran comité de paleontólogos, o sea, unas especialidades que se han dado en la arqueología y en la antropología que hace 20 años no existía, ¿no? O sea, hace 20 años decías, voy a estudiar antropología y era antropología social, antropología, había como 4 áreas. Hoy, el catálogo de estas especialidades es muy vasto porque pues se ha encontrado, ¿no? Que, bueno, ya se encontró el fósil de Lucy, ¿no? Que fue el fósil que más huesos tuvo, por eso es tan importante Lucy, ¿no? Porque ahí lo dicen en uno de los libros, es tan importante Lucy porque fue el único del que se encontraron tantos huesos al mismo tiempo, ¿no? O sea, cuando abren, empiezan a ya los arqueólogos ya estaban un poco más capacitados, digamos, en el tema, ¿no? Entonces, bueno, ya encontramos el cráneo, cuidado, no hay que tocar nada, hay que cercar porque aquí hay algo más, ¿no? Y entonces ya empiezan a abrir con mucha lógica y no como antes era de que, un cráneo, sí, y entonces iban hasta pisaban y entonces ellos mismos demolían lo que estaba abajo. Entonces, gracias a toda esta tecnología que se ha desarrollado, porque además con rayos X y no sé qué, entonces ya tienen más acceso a eso. Y ¿qué es lo que te arroja? Si encuentras un cráneo, no es lo mismo que si encuentras el cráneo,
las extremidades, ¿no? Los fémur, esto de los dedos, un poco los pies, porque eso ya te habla de muchísimas cosas, de muchas cosas, ¿no? De por qué ahora somos erguidos, por qué era una mujer la que estaba, porque tenía que ver con el tamaño del cráneo. Había tenido 2 hijos y eso se pudo determinar gracias a que la cadera y el fémur ya estaban abiertos. Pero entonces hay que traer al especialista que te diga eso, ¿no? Entonces la colección es un poco, hasta se me hace así, porque los libros la verdad es que los empezamos a leer y nos dejaban asombrados con cosas, porque bueno, 20 años atrás, si tú revisas un libro sobre el tema, no dice lo mismo. La colección se hizo por eso, porque los paleontólogos y los arqueólogos y todos decían, esta colección es importante porque de veras hoy se tiene más certeza de dónde venimos, y venimos de África, ¿no? Sí. Y antes se pensaba que no veníamos de África. ¿Por qué? Porque todo el continente europeo, sobre todo los franceses, estaban así. Querían ellos ser como los descubridores más importantes y que ahí querían encontrar lo más importante en Europa, ¿no? Había una cosa que venimos de Europa porque eso te da cierto. Y la cosa es que hace 20 años o poquito más se descubrió que no, que venimos de África. Entonces, en la medida que vas metiéndote en la colección, te das cuenta que pues todo lo que nos enseñaron, por lo menos a los de nuestra edad en la escuela, eso ya se está derrumbando, porque ya se va a volver mito. Ahora hay otras cosas, hay otros datos, ahora sí tenemos otros datos, de que, ¿no? Toda la historia humana ha cambiado y va a cambiar y te vas a dar cuenta por qué. Porque cada tomo te va diciendo por qué. Es una colección muy bonita, muy de avanzada, muy vanguardista, muy actual. Si quieres saber un poco más de ti, tienes que ir a la colección. Es una colección muy recomendable. Sí, pues está interesante. Además, para los de educación, los que están en formación, exacto, ¿no? Les puede complementar, incluso a los profesores, ¿no? Exactamente, sí, a los investigadores, a los del... Aquí te das cuenta, en Oaxaca hay muchos asentamientos, por ejemplo, que ya no se han tocado, ¿no? O sea, que sí, como que escarbaron un poquito, pero no hay recurso, no hay interés, no hay arqueólogos, ¿no? No hay, entonces... pues prefieren no taparle ahí y luego vamos viendo pero en realidad México está lleno de toda esa historia. Sí. Y yo creo que los del INA tendrían que fomentar, ¿no? Que este tipo de cosas se hicieran más masivas, que los estudiantes, como dices, los maestros, los investigadores, todos se empapen un poco más de qué está pasando, porque qué está pasando en el mundo, ¿no? Sí. Y que tendríamos que hacer aquí, porque aquí tenemos una riqueza impresionante, pero sigue enterrada. Sí, sí. Eso está. Y bueno, por otro, precisamente una de las que me habías estado comentando al inicio y un poco para cerrar esta pequeña entrevista, de historias maravillosas que pudieras contar. Sí, es una colección muy bonita. Que es como la parejita con la de novelas eternas. Ajá, la parejita para otro perfil, ¿no? Va como ligada a mitos nórdicos. Viene Historias Maravillosas, pero también está ligada a una que sacaron hace 2 años, que volvieron a sacar 2 veces más, que fue Novelas Eternas. Sí, claro. Ajá, que es un formato muy pensado para jóvenes, chicas, chicas o femeninas, ¿no? Porque chicos. Está muy pensada y son historias así de personajes como Cenicienta, por ejemplo, ¿no? Pero no es la Cenicienta de Walt Disney. Porque lo que pasó con Walt Disney es que sí, que encontró en estas historias clásicas, Aladino, Cenicienta, encontraron como una beta muy importante y la romantizaron, ¿no? Romantizaron al personaje, a la historia, el príncipe, el amor, ¿no? Estas cosas que querían formarle a la sociedad están basadas en libros, pero el libro es distinto a la historia que nos quiso contar Disney. Por eso es que las chicas ahora están como, sí, a ver qué pasó, porque son personajes que te plantean, o sea, son personajes humanos, ¿no? Y un personaje humano no puede siempre ir como en línea recta, ¿no? Porque tu vida no puede ser así de romántica todo el tiempo. Tu vida sí puede ser romántica, pero en el medio, pues hay errores, ¿no? Y hay decisiones que a veces no te llevan al mejor estado que tú quisieras, ¿no? Entonces la historia, las de Historias Maravillosas es eso, son los personajes románticos que se han conocido a lo largo de la historia por estas
por Walt Disney, pero es la historia verdadera, de un personaje humano, de un personaje verdadero, de un personaje que no está idealizado, sino de un personaje de carne y hueso, de mujeres que se enfrentan a sus propios errores, que se enfrentan a sus propios sentimientos, que se enfrentan a contradicciones. Entonces, son historias maravillosas en ese sentido, que son historias maravillosas reales. Y sí queremos tumbar los mitos de Disney, porque hoy ya no aplican, ¿no? En ninguna de los ámbitos aplican. Entonces, es una colección muy recomendable para chicas. Y como que autores están en esta de historias maravillosas. Pues están las historias de Cenicienta, está Aladino, se me están borrando un poco. No me traigo el Como listado. de ese estilo. Ajá, de ese estilo, exacto. Sí, Sherezade, Blancanieves, Aladino. Sí, son todos, cualquier nombre que digas, hecho por la Sirenita, por ejemplo, también viene ahí, pero es la Sirenita, ¿no? Sí, claro. O sea, esta historia mitológica de la Sirenita, de por qué existe, ¿no? No es la historia de la Sirenita que se enamoró, ¿no? Sí. Es un ser mítico hay que venerar. ¿Y por qué tanta atracción hacia las sirenas, no? Sí. ¿Por qué el canto de las sirenas es importante? ¿Por qué atrae tanto? Bueno, porque es una cosa muy fuerte. Es como si el mar te hablara, como si ¿no? Lo que te rodea te hablara. Es como tu alter ego simbólico, ¿no? Así son las historias. Bueno. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Muchas gracias a los minutos que nos dieron ustedes que nos están escuchando o viendo. Y pues nos vemos a la próxima a ver cuáles sean las nuevas novedades literarias. Eso, muy bien. Gracias. Gracias. Redes sociales de ella. Sí. Tenemos Lectorería Laura Avellaneda, así se encuentra. Y y ahí mismo viene lo que tenemos aquí de la cafetería. Lectorería Laura Avellaneda. Bueno, pues ahí pueden buscar en Lectorería Laura Avellaneda en Facebook o en Facebook y en Instagram. Así está, tal cual. Igual para cuando vengan acá a Oaxaca puedan venir a darse un rol. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, hasta luego.